buenas tardes, bienvenidos a su programa Mi Abogado y Yo. Soy el abogado Mirta Bejarano, siempre a su servicio. Recuerden, este es un programa creado por Fuerzas Armadas con la intención de que usted tenga un abogado gratuito los lunes, miércoles y viernes. Adicional a eso, pues estamos en todas las plataformas sociales como Facebook Live, como Fuerzas Armadas de Honduras TV. Estamos en Instagram, estamos en todas las plataformas sociales. Si usted quiere comunicarse con nosotros, ya van a aparecer los teléfonos en su pantalla para que pueda llamarnos o pueda enviarnos un WhatsApp con la intención de hacer sus preguntas. Tenemos un teléfono en el estudio que es el 2220-0599 y tenemos el celular 9999-3141. En este celular no atendemos llamadas, solamente sus preguntas, y de acuerdo a sus preguntas pues esperamos tener la respuesta indicada. Si no la tenemos, porque los abogados no lo sabemos todo, el compromiso de contestarle posteriormente, ¿verdad? Hemos estado hablando un poquito de todo y hemos dejado de lado lo que es el sistema penitenciario. Y últimamente se han dado muchísimos casos de problemas de salud entre los presidiarios, y se han dado problemas con los abogados que van a apoderados legales y con los parientes y las señoras que llegan a su visita conyugal. Entonces me pareció interesante traerles el estudio, ¿verdad?, de lo que es el régimen penitenciario, ¿verdad?, que es lo que dice la ley del sistema penitenciario nacional, y que discutamos un poquito sobre eso. Hablar un poquito de Código Penal, cuál es el procedimiento que se sigue para llegar a este sistema penitenciario, y pues si hay alguna interrogante, pues estamos a la orden. También voy a traerles próximo programa, la ley del Infop, que es otro programa que es otro tema que está en boga, ¿verdad?, por causa de la malestar que tiene la parte patronal en aportar esas grandes cantidades al sistema educativo de no formal, como es el Infop, ¿verdad? Y luego pues ver los bemoles que hay entre tanto llegamos. Esto con la intención de mantenerles a ustedes informados, ¿verdad? Y aparte de eso, pues que estudiemos un poco todas las leyes hondureñas, que son muchas y que tienen muchos beneficios, y yo creo que un poco el hecho de que no se apliquen es por el desconocimiento de nuestra ciudadanía, ¿verdad?, de cuáles son sus derechos. Dicho esto, pues vamos a hablar un poquito del sistema penitenciario. Antes de llegar a ese sistema, cuando la persona es condenada, cuando la persona es sancionada con una pena de reclusión, que puede ir desde 5 años, un día, hasta 55, 60 años, ¿verdad?, por condenas acumuladas, entonces pasa a lo que se conoce un juzgado de ejecución de esa sentencia. La última acción que tiene el juzgado, el tribunal de sentencia, es decirle el fallo. Luego va a una audiencia de lectura de sentencia y ahí termina la acción del tribunal de sentencia, ¿verdad?, en todos los aspectos penales. Una vez que han pasado el tribunal de sentencia, con esas audiencias concluye su labor y pasan a los juzgados de ejecución. Los juzgados de ejecución es cómo se va a ejecutar la sentencia que estableció el tribunal de sentencia. Y ahí es donde entramos al sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario es el que determina a cuál de las prisiones van a remitir a las personas. Hay acuerdos por derechos humanos que se regula que los presos o los porque ya no son imputados, ya están en calidad de reos, porque ya tienen una sentencia. Entonces estos reos tomen la sentencia en el lugar más cercano a su domicilio actual. Por ejemplo, si es una persona que delinquió
en Puerto Cortés, no la van a traer a Támara, ¿verdad? Sino que la dejan en los centros penitenciarios departamentales. ¿Qué pasó con esto? Ahí había un desorden de grado máximo, ¿verdad? Las cárceles, lejos de ser centros para la reinstauración de estas personas a la sociedad, se convirtieron en escuelas del crimen. Si llegaba por un delito mayor, ese delito, un delito menor, esa criatura salía con peores situaciones de las que entró. ¿Qué se quiere decir con eso? Bueno, lo que se quiere decir es que, por ejemplo, había un solo lugar en ¿cómo se llama? Donde estaban los presos de alta peligrosidad con los presos de menor. Me dicen que producción, que tenemos una llamada. Escucho. ¿Oigo? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carolina, llamo de la colonia Nueva Capital. Quería hacerle una consulta. Fíjese que a mi hermano le hicieron la última audiencia hace como 3 semanas. Le dieron 7 años ya la última audiencia. Entonces yo quisiera saber, para poder ir a visitarlo, qué papeles necesito sacarlos y dónde. Ahora se ha establecido en el régimen penitenciario, Carolina, que usted tiene que sacar los permisos correspondientes. Necesita su partida de nacimiento, fotocopia de su identidad, necesita ir al centro penitenciario. Me dice que fue hace 3 semanas la sentencia. Usted tiene, no me dijo a cuál de las prisiones lo llevaron. Si lo llevaron al Pozo, lo llevaron a La Tolva o lo llevaron a Támara. Independientemente de dónde lo hayan llevado, usted tiene que identificarse para poder ser visita. Usted tiene que estar dentro del registro como pariente, ¿verdad? Como hermana de este niño. Y le piden su fotocopia de identidad, le piden la partida de nacimiento para establecer el vínculo que hay con su hermano. Tiene que llenar una solicitud y luego se lo procesan para que usted pueda ingresar. De otra manera, Carolina, no la van a dejar entrar, ¿verdad? Salvo que alguno de los abogados quisiera hacerle el favor, ¿verdad?, de llevarla siendo acompañada por él, pero de lo contrario, no, porque acuérdese que los profesionales no entramos, los abogados no entramos por la puerta común, sino que entramos por el portón grande, ¿verdad? Así es que saque su registro, Carolina, para que pueda entrar a ver a su hermano, para que la dejen verlo, ¿verdad? Si no, no va a ser Dios posible que la dejen entrar. ¿Satisfecha, Carolina? Bueno, perdimos la comunicación con Carolina. Como les decía, la intención del sistema penitenciario, como bien lo establece la ley, dice: el régimen disciplinario de los establecimientos penitenciarios se debe orientar a garantizar la seguridad y a lograr la convivencia ordenada de la sociedad. O sea, aquí hemos equivocado. Nosotros pensamos que las personas que están en las cárceles son desechos humanos, pues están ahí, ya se olvida de ellos. Hay cualquier número de personas sin sentencia, solamente con un fallo. El simple hecho que no le pongan su sentencia da lugar a un recurso de casación. Tienen derechos humanos, tienen derecho a que se les reinserte en la sociedad. ¿Qué sucede? Una vez que ya el juzgado de ejecución ejecuta la sentencia que dicta el tribunal de sentencia, hasta ahí nos olvidamos del ciudadano y nos olvidamos de que existe. ¿Qué sucede? Por ejemplo, hablamos de la alimentación, hablamos de la visita conyugal, hablamos del derecho de tener un lugar seco y habitable, ¿verdad? No es que van a estar en un hotel 5 estrellas, pero tampoco es que los vamos a tener durmiendo en el piso, ¿verdad? No, hay condiciones que deben cumplirse. ¿Qué pasa? Cuando nosotros encontramos
Por ejemplo, la gente dice, yo no quiero que lo pongan en el pozo, no quiero que lo lleven a la tolva. El pozo y la tolva son cárceles creadas como cárceles de alta seguridad y son para prisioneros que ya tienen otro estatus dentro del crimen organizado, ¿verdad? Que maras, pandillas, ¿cómo se llama? Narcotráfico o asesinatos. Entonces entran dentro de esa calificación, entonces ni modo, los mandan para Santa Bárbara o los mandan para Moroselí, El Paraíso. ¿Cómo está conformado la penitenciaría? Nosotros tenemos Támara, que es la penitenciaría nacional, porque es la que está aquí en Támara. Tenemos El Pozo, tenemos La Tolva. Adicional a eso están todos los establecimientos penitenciarios. Y sobre ellos está el Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, esos derechos humanos, ¿qué son? 3 tiempos de comida, asistencia médica, derecho al tiempo conyugal. Había antes tanto desorden que si usted iba a la penitenciaría rayando la mañana, como tipo 7 y media de la mañana, usted iba a ver cualquier cantidad de mujeres saliendo. ¿Y quién cree usted que eran esas? Las señoras de los presos que se quedaban a pasar la noche. Ese tipo de desórdenes se han venido controlando porque no se pueden quedar a dormir toda la noche. O sea, la visita conyugal es eso, visita, es por una fracción de tiempo, ¿verdad? Que se le proveen las condiciones al reo para que pueda disfrutar de su pareja. No es que se va a quedar, no es un hotel, no es que se van a ir a quedar ahí. ¿Qué pasa? Ahí se vendía droga, ahí armas, ahí el desorden era terrible. Han puesto un poco de orden, sí, también han muerto 2 directores penitenciarios, ¿verdad? Porque ha sido una luchita para poder ordenar a toda esta gente. ¿Qué es lo que dice el instituto? La ley del sistema penitenciario. Dice, el sistema penitenciario nacional tiene como fines primordiales la protección de la sociedad, la rehabilitación, reeducación y la reinserción social de las personas condenadas a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de toda persona detenida en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad. ¿Qué sucede, por ejemplo? Pues en el caso de la señorita que nos llamó, de Carolina, antes usted solo daba su tarjeta de identidad y usted entraba. Ahora no. Se ha visto tanta situación, incluso hubo una reyerta que se gestó en San Pedro Sula, que incluso profesionales del derecho quedaron ahí retenidos, que no se podían salir porque estaban atracándose los paisas, que son los reos de menor peligrosidad, así se les conoce, contra los maras y pandillas. Entonces, eso se daba antes. Ahora los paisas tienen su espacio, y los demás pues están en La Tolva, están en El Pozo, están en otra sección de Támara, específicamente para ello. Hubo un tiempo que la reinserción nunca se dio, y adicional a eso teníamos, por ejemplo, áreas en las que ni la autoridad entraba, conocidas como Casa Blanca, acá en Támara. Miren, no tengo nada contra los señores que están en esas situaciones, pero pienso que debiesen de estar categorizados, ¿verdad?, por delitos, por crímenes, y debieran de, si ya están pagando su sentencia, buscar la forma de que se vuelvan a reintegrar. Freud, que es un científico que estudió el comportamiento humano, dice claramente que una persona en esos niveles no puede ser reinsertada
porque lo que anda buscando es delinquir. En la cárcel tienen comida asegurada 3 tiempos, tienen techo asegurado, salen de ahí y no tienen nada. Entonces ellos prefieren volver a delinquir y volver a caer, porque ellos saben que el Estado de Honduras los va a mantener bajo arresto. Y han creado de la cárcel, han hecho su escuela, han hecho su escuela del crimen y se mantienen ahí. ¿Cómo están organizados estos sistemas penitenciarios? La ley dice, forman el sistema penitenciario nacional las siguientes instituciones: el Instituto Nacional Penitenciario y los establecimientos penitenciarios. ¿Qué pasa con el instituto? Dice, créese el Instituto Nacional Penitenciario, que es el INP, como un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Estado en los despachos de Interior y Población, conocido antes como Gobernación, con autoridad en el territorio nacional, el cual corresponde la organización, administración, funcionamiento del sistema penitenciario nacional y los servicios que le son inherentes. La sede del instituto se ubica en la capital de la República. Como les decía, antes era un verdadero caos el sistema penitenciario. Daban indultos y no se sabía ni cómo llegaron, ni cómo entraron, ni cómo salieron, ¿verdad? Tenían registros de personas que supuestamente estaban bajo arresto y estaban en la calle. O tenían personas con arresto que debieron haber salido 3, 4, 5, 6 años antes, pero como no tienen sentencia, no pudieron salir. Y esa es una debilidad del sistema judicial. Y pues lo presentamos aquí como denuncia. Tienen tanta intención de no tener mora judicial y no ponen las sentencias. ¿Qué sucede? Le dan un fallo. El fallo dice que queda condenado a tantos años de prisión. El fallo dice que por tal delito es condenado, pero hasta ahí. Y el derecho de estas personas de irse a casación se ve violentado. ¿Por qué? Porque usted puede irse a casación cuando tenga su sentencia. Mientras no tenga sentencia, ¿cómo va a ser? Salvo que se vaya por una casación de forma, ¿verdad? No de fondo, de forma, por causa de lo dilatado de la sentencia. Porque la ley establece plenamente cuándo debe ponerse la sentencia. Si no se la pusieron en ese término, entonces usted puede irse en el sistema de casación por causa de la tardanza en su sentencia. ¿Qué pasa? Los abogados somos expertos en a veces aclarar las cosas y a veces entorpecerlas, ¿verdad? Nosotros no buscamos ese sistema de casación porque no es como muy popular, ¿verdad? Porque miren, en los juzgados, solo en los tribunales de sentencia, en los juzgados, solo le ponen una frasecita que dicen, y se establece, dice la sentencia, hasta esa fecha, en virtud del exceso de trabajo en los tribunales. Y luego con la carita lavada damos estadísticas diciendo que tenemos tantas sentencias que no son ciertas del todo, porque eso es lo que ha salido y lo que está pendiente son otros 10 pesos. ¿Qué pasa con el Instituto Nacional Penitenciario? Fíjese que hace como unos 10 años atrás había un estudio, hicieron un estudio que decían que había que quitarlo de la Gobernación y Justicia, ¿verdad? Después que se llamó Derechos Humanos, Gobernación y Justicia, después que se llamó, bueno, le han puesto como un montón de nombres, pero en general la gente lo conoce como el Secretaría de Gobernación y Justicia. Sacarlo de Gobernación y Justicia y pasarlo a la Secretaría de Defensa y Seguridad. Luego por ahí dijeron pros y contras y bueno, se terminó quedando en el Gobernación y Justicia. Y ahora, obviamente, en el sistema penitenciario. ¿Qué pasa con el derecho de estas personas?
Una persona que está sentenciada es una persona que está esperando pagar su crimen, pero en el ínterin no dejan de ser seres humanos. Mire, es que es preso. No, él ya está pagando ante la sociedad su crimen. Tiene derecho a que se le respete su humanidad. Aquí él se le place al que está de turno y le dice, no, este se portó mal, quitarle la cama, hoy va a dormir en el piso. O mojarle la ropa, mojarle el colchón, mojarle sus cosas, porque a mí se me presta de que hoy va a hacer eso. No, no es correcto. También tenemos la otra área, que es la gente que murmura, porque dice, bueno, ¿y a estos por qué los llevan a un batallón? Hay un acuerdo emitido por la Corte Suprema de Justicia que establece, y la Presidencia de la República, perdón, que establece, por ejemplo, un militar que sale sancionado, un policía que sale sancionado, que sale sentenciado o que le dan una prisión preventiva mientras dure el juicio, no puede ir a un sistema penitenciario nacional. Entonces, ¿qué establecen? Las cárceles que están en los batallones. Originalmente no están creadas esas cárceles para ser parte del sistema penitenciario nacional, por favor, ¿verdad? No. Esas cárceles se crearon con la intención de disciplinar a la misma gente de los batallones y para llevar a esos batallones, a los oficiales, soldados o tropa o como quiera llamarle usted, que salen involucrados en función de su ejercicio, de su cargo en misión, entonces salen afectados, entonces se les manda para allá. Puede, por ejemplo, un comandante de un batallón o una base naval o una base aérea decir, no me traiga ese soldado para acá o no me traiga ese policía para acá. No puede. ¿Por qué? Porque estaría entrando en desobediencia a la autoridad. Y eso conlleva pues otro tipo de situaciones. Si a usted le van a mandar a su batallón un señor bajo arresto, recíbalo, porque usted no puede decirle que no, salvo que usted no tenga las condiciones. Dígale, no, ya no tengo cárcel, aquí tengo 10 personas, ya no tengo espacio, ¿verdad? O no está cercada el establecimiento militar y por lo tanto este reo podría darse a la fuga. ¿Qué pasa? Los jueces dicen, póngale un soldado que lo cuide, y como que los soldados brotan así de la tierra, ¿verdad? Y que puede ponérsele uno por cada ciudadano que está ahí bajo arresto. Esas son las cosas que se dan en nuestro país. ¿Tiene autoridad el sistema penitenciario? Sí tiene autoridad. Para entrar en esos batallones, pues sí, él manda la orden y dice, deténgase hasta segunda orden o hasta que vaya audiencia al ciudadano fulano de tal. ¿Bajo qué? Bajo el control del comandante de la base, del comandante del batallón o de la base aérea, ¿verdad? Usted es responsable. ¿Qué le digo yo a mis amigos comandantes que me preguntan, me dicen, abogada, y yo no puedo tener a este individuo aquí porque mire cuál es el problema, el alto riesgo que se corre? Yo le digo, pues no le podemos decir que no. Lo que podemos hacer es negociar con el juez. Decirle, bueno, se lo puedo tener por tanto tiempo, porque adicional a eso no le dan para comida. No le dan, o sea, usted déle de comer, punto. De donde sale nosotros decimos en el léxico militar, de donde sale el rancho, dice, no importa, usted páguelo, ¿verdad? Y ahí es donde nos vemos con problemas, porque ya es problemático darle de comer al soldado. Imagínense tener que darle al soldado y también al que está en depósito ahí, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa? También tiene este sistema penitenciario una sección que se llama inspectoría.
Dice, la inspectoría es ejercida por un inspector general que debe reunir los mismos requisitos que el director, excepto el dispuesto en el numeral 3 del artículo 15, siendo de carácter preferente que se trate de un funcionario de carrera. ¿Cuál es la función? Vigilar y supervisar el funcionamiento de los centros penitenciarios, de los centros para el cumplimiento de medidas de seguridad, vigilar, supervisar el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y de las decisiones adoptadas por la Dirección Nacional, los departamentos, unidades del instituto, y atender las denuncias que se les sean presentadas por cualquier persona por incumplimiento de esta ley y sus reglamentos. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron en las noticias, en la tolva, en Moroselí, las señoras estaban revueltas, los parientes estaban revueltos porque no les dan de comer, porque están tuberculosos, porque hay una peste y no les han dado atención médica. Eso es violatorio de derechos humanos. El que está bajo arresto tiene derecho a su comidita, tiene derecho a asistencia jurídica, tiene derecho a su espacio físico donde él pueda descansar, tiene derecho a la atención médica, ¿verdad? Y cualquiera de estas situaciones le produce un daño al sistema, y entonces dice es una violatoria de derechos humanos, y entonces ahí es donde vienen las reyertas, porque se meten derechos humanos a ver qué es lo que pasa. Antes, la Secretaría de Gobernación también atendía derechos humanos, ¿se acuerdan? Hubo un tiempo en que era derechos humanos, justicia, gobernación y otros fierros por ahí, ¿verdad? Ahora no, ahora hay una Secretaría de Derechos Humanos. Y ahí está el alto comisionado de derechos humanos. Entonces las personas que se vieron violentadas en sus derechos, pues tienen esas dos opciones: o se van a la Secretaría de Derechos Humanos o se van donde el alto comisionado. A mí me tocó ventilar un caso, un muchacho que estaba bajo arresto puso su denuncia ante el alto comisionado diciendo que no se le estaban dando las condiciones propias, ¿verdad?, de una persona que está en depósito en una base. Y ¿cómo se llama? El ciudadano llegó, ¿verdad?, y dice: mire, tenemos esta denuncia. Al momento del arresto no le quitaron el celular al ciudadano, ¿verdad? Entonces él se quedó con un celular, tomó fotos de las condiciones en que estaba, se las mandó a una pariente, esa pariente la llevó a Derechos Humanos, y una semana después teníamos el comisionado ahí de Derechos Humanos. Cuando regresemos de la breve pausa institucional, les vamos a contar cómo salimos de ese rollo y vamos a seguir estudiando la ley de centros penitenciarios, ¿verdad? Volvemos en breves instantes, no se me vaya porque hay más. Acontecer Militar, su noticiero institucional que le informa del trabajo que realiza día a día los soldados de la patria en beneficio del pueblo hondureño. Su cita es los días lunes, miércoles y viernes en punto de las 5 de la tarde, para que usted pueda estar actualizado del accionar de nuestras Fuerzas Armadas. Acontecer Militar por Fuerzas Armadas TV. Vive con nosotros en tu programa Conexión Deportiva, donde encontrarás lo último en deportes nacionales e internacionales. Nos puedes ver los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde. Sintonízanos por Onduvisión en Canal 71. También baja la aplicación por Android en Play Store como Canal Fuerzas Armadas de Honduras, en Facebook Live como Canal Fuerzas Armadas de Honduras. Cada día nos acercamos más al pueblo con mejor y variada programación.
por su salud. El espacio educativo donde te damos a conocer los mejores consejos brindados por médicos y especialistas que te ayudarán y servirán de guía para que cuides de tu salud y la de tu familia. No te lo pierdas todos los martes y viernes de 9 a 10 de la mañana por Fuerzas Armadas TV. Y a través de Facebook Live nos encuentras como Fuerzas Armadas de Honduras TV. Comparte con nosotros todas tus preguntas e inquietudes sobre los diversos temas que se desarrollan en Todos por su Salud, tu mejor opción para mantenerte saludable. Si te gusta la música, el baile, el arte y el canto, entonces no puedes perderte el programa número 1 en entretenimiento, Nuestro Talento, con invitados especiales, artistas nacionales y lo más nuevo de la música en inglés y español. Tu cita es los viernes a las 3 en punto de la tarde en compañía de Elisu. Puedes vernos por Onduvisión Canal 71 y en nuestras redes sociales nos encuentras como Canal Fuerzas Armadas TV. No te lo pierdas. Cada día nos acercamos más al pueblo con una mejor y variada programación. Dije que la pausa era brevísima. Recuerde, está en su programa Mi Abogado y Yo. Soy el abogado Mirta Bejarano. La intención es asistirle para que usted tenga un abogado gratuito y pueda hacer las consultas que usted tenga bien. A Carolina se nos olvidó decirle cuando nos hizo las preguntas. ¿Sabe que también necesita, Carolina, que no tenga antecedentes penales, ¿verdad? Y le van a pedir los antecedentes policiales también, ¿verdad? Entonces ahí va a gastar un poquito porque tiene que sacar 150 lempiras para poder obtenerlos. Y los obtiene los penales en la corte y los policiales acá en la policía igual, son 150 lempiras allá y 150 lempiras acá, son 300 lempiras lo que va a gastar. Si pone a un colega le va a salir caro porque eso cuesta como entre 5.000 y 10.000 lempiras ir a hacer las filas ahí y sacarle los antecedentes, entonces es mejor que vaya usted personalmente. Les decía que estamos hablando del sistema penitenciario, estamos hablando de cómo fue creada la tolva, cómo fue creada el pozo, ¿verdad? Y cómo fue mejorado el sistema penitenciario en cuanto a la penitenciaría central o nacional, que es la de Támara, y luego los centros penitenciales departamentales, ¿verdad? Yo les dije que el ciudadano, donde nos quedamos en la pausa, había tomado fotografías de cómo estaba en su centro y eso lo mandó a un delegado de derechos humanos. Una semana después teníamos la visita del comisionado, ¿verdad?, de derechos humanos, y ahí es sí o sí, muéstreme dónde está. Dígame cuáles son las condiciones en que está, dígame si se le da su alimentación, y le dan la oportunidad de hablar en privado con el comisionado. En el caso que nos ocupaba, pues este muchacho era un rebelde sin causa, ¿verdad? Y él quería hacer lo que él quisiera y quería manejarse a la libre, ¿verdad? Y eso pues no se puede cuando usted está
ya sea en prisión preventiva o en prisión definitiva, usted no puede hacer lo que usted quiera. Hay reglas que rigen su estadía en temporaria, ¿verdad? Cuando se trata de un depósito provisional, en tanto que sale su sentencia. No se puede, o sea, hay reglas que cumplir y ni modo, hay que ejercerlas, ¿verdad? Entonces ya se le mostró al comisionado las condiciones en que estaba. Efectivamente se había metido un poquito de abuso ahí porque no se le había puesto, el señor quería ventilador porque hay muchos ejenes, quería, casi que nos pedía aire acondicionado y televisión, ¿verdad? Esas cosas no van. Pero sí tiene derecho, por ejemplo, a su alimentación, ¿verdad? Sí tiene derecho a asistencia médica, sí tiene derecho a lo que les estaba hablando antes de la pausa. ¿Qué sucede con los centros? Todo el mundo dice, es que el señor presidente inventó la tolva, es que el señor presidente inventó... No, miren, ve, eso está en la ley. La ley clasifica los centros penitenciarios en centros penitenciarios preventivos, centros penitenciarios y establecimientos especiales. Así lo establece la ley en su artículo 22. Dice, los establecimientos penitenciarios comprenden los centros penitenciarios, o sea, son los departamentales, son los que están a nivel nacional, centros preventivos y establecimientos especiales. Cuando nosotros encontramos los centros penitenciarios, por ejemplo, dice, deben contar con las condiciones necesarias para proporcionar una vida digna a los internos y el respeto de sus derechos humanos, tanto en su infraestructura como en su equipamiento. Los locales destinados a este propósito, especialmente de la reclusión nocturna, deben satisfacer las exigencias de la higiene y salubridad en cuanto a lo que marca el espacio. Yo no sé quiénes de ustedes han tenido la muy mala suerte de ser detenidos por 24 horas y los llevan allá por el Barrio Bajo. Ahí no recuerdo, antes era la 7ª, ahora no sé cómo está el destacamento ahí, no sé cómo se llama ahora. Miren, eso es desastroso, apesta, hay bichos. Aún para uno que va como profesional del derecho a ver a un imputado, eso es desastroso. Es realmente fuera de orden. ¿Qué pasa? Y todos los que colectan en la noche, todos van al mismo espacio. Se trate de mareros, se trate de asesinos, se trate de abusadores, que la mayoría son por violencia intrafamiliar, ladrones. Ahí es de dormir pegadito a la pared porque te quitan tus zapatos, te quitan tu cartera y ahí nadie da cuenta de nada. Lo mismo puede ir un ingeniero que un marero, o sea, no hay esa clasificación y eso es detestable. Pero así, que no es lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ven que la persona es más o menos de un cierto nivel, dicen no lo van a meter ahí, sino que lo dejan donde se atiende a los abogados. Entonces es una de bichos, una cosa horrorosa, espantosa. Mejor no golpear a la mujer, porque si vas a llegar ahí, te aseguro que no la vas a pasar para nada bien. ¿Qué pasa con la segunda clasificación? Los establecimientos destinados, dice, al cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los principios que rigen el sistema penitenciario nacional, son los centros penitenciarios. ¿Qué te clasifica? Dice, las mujeres tienen que tener su propio centro penitenciario, atendido por mujeres, excepto médicos, sacerdotes, pastores, que son los únicos varones que pueden ingresar. ¿Qué sucede con nosotros acá? El Centro de Mujeres Cefas, ¿verdad? Sí, efectivamente tienen solo mujeres, pero volvemos al punto. La clasificación que establece la ley, o sea, no es nada inventado, la ley lo establece, la clasificación del reo debe ir de acuerdo a la peligrosidad del mismo. Ahí no, ahí dicen mujeres, y lo mismo está una marera de alta peligrosidad que una mujer que cometió un delito de hurto o de robo, ¿verdad?
esas señoras que andan ahí arrebatando las carteras o que se meten en los centros de comidas sin saber que un robo en un centro de comidas de estas, comidas rápidas, se clasifica como especial por ser un centro de diversión. Entonces caen un poquito más de años. Así que las que están delinquiendo en ese tiro, esperen las afueras, porque si las agarran adentro van con un poquito más de pena y tienen que pagarlo con cárcel, ¿verdad? Y también va en relación al monto de lo que se han robado. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Qué pasa con los centros que establece para las mujeres? Dice, estas mujeres deben ser atendidas por policías mujeres. Y así eso sí lo cumplen, ¿verdad? Eso sí se lleva a cabo, que son unas condiciones paupérrimas, ¿verdad? Pero la iglesia hace muy buena labor llevándoles ropa, atención personalizada, llevan toallas sanitarias, jabón, todos los para aseo personal. La iglesia hace una labor extraordinaria beneficiándoles. Aquí está el artículo que les decía, miren. La ley ya establece los centros especiales para reos de alta peligrosidad. Dice, artículo 27, una vez realizado el estudio técnico criminológico y la correspondiente clasificación de las personas sujetas a privación de libertad, de acuerdo con esta ley y sus reglamentos, se le debe ubicar en los centros penitenciarios en el régimen de seguridad siguiente. 1. Régimen de seguridad máxima o alta, que son los de alta peligrosidad. Régimen de seguridad media y régimen de seguridad mínima. A veces los centros de seguridad mínima se manejan como centros anexos a un centro penitenciario, ¿verdad? Por ejemplo, una reyerta entre dos señoras de barrio que se agarran del pelo y lo demás, pues no las van a mandar a Támara, ¿verdad? Si causan alguna lesión, pues los van a mandar a ese anexo, en tanto que pasan de 24 a 72 horas, dependiendo del delito y dependiendo de la condicionalidad, ¿verdad? De la falta que han cometido, o del delito, porque ahí ya son delitos que ha cometido, entonces las ponen en esos anexos. Los centros penitenciarios, dice, pueden adoptar la forma de establecimientos abiertos en los que debe prevalecer principalmente las condiciones y características del régimen de seguridad mínima. Estos establecimientos abiertos también se pueden organizarse como anexos o centros penitenciarios. Por ejemplo, hay menores que delinquen y que no los pueden traer hasta acá, a Tegucigalpa o a San Pedro Sula, donde están los centros especializados, entonces no los meten en la cárcel departamental, sino que los mantienen en el anexo en tanto que la institución llega por ellos, ¿verdad? Y los trae acá. ¿Qué sucede, por ejemplo? Yo oigo personas, en la carrera uno conoce de todo, y oigo que la gente dice, vos hacete loco. Y que si te haces el loco, no te van a mandar a la cárcel. No sé qué es más cruel, si que vayan a la cárcel o que vayan a un centro psiquiátrico. Miren, eso es horrendo, pero les estoy diciendo, estar en medio de locos, bueno, quien delinque tampoco es que está del todo cuerdo, ¿verdad? Pero tampoco es para que se vayan al extremo. ¿Qué sucede? Si se finge loco o si realmente está loco, lo van a meter a un centro psiquiátrico. No crea usted que lo van a dejar por fuerita porque pobrecito está enfermo. La ley establece en su artículo 31, dice, los establecimientos especiales son aquellos creados para el cumplimiento de medidas de seguridad en los que debe prevalecer el carácter asistencial y terapéutico. Estos establecimientos son de los siguientes tipos: centros o anexos psiquiátricos, centros o anexos hospitalarios, establecimientos reeducativos o de tratamiento especial y otros de similar naturaleza. Bueno, ¿cuáles son los hospitalarios? Aquí no existe en los hospitales un espacio especial para tratar a los reos.
¿Saben qué sucede? Usted puede estar con una gripa sentada en una silla, esperando que la atienda un médico, y a la par suya está el guardia, ¿verdad?, del centro penitenciario, y a la par del guardia está el que está cumpliendo su condena. Debo confesar que particularmente a mí me aterra en los juzgados, cuando usted va a llevar a un imputado, miren, les quitan las esposas y los dejan a la libre, en serio. A mí me aterra que un día de estos vaya a tener esta gente unas reacciones raras. Bueno, ya han habido. Aquí en los juzgados de La Granja mandaron a cortar la luz y se llevaron al marero, se lo llevaron, lo sacaron. Para que usted pueda entrar como profesional del derecho, le revisan la cartera. Si usted no es profesional del derecho, no lo dejan pasar de un solo, lo ponen a hacer fila. Pero ahí, ¿qué sucedió? Esta gente, chum, se fue la luz y plum, cuando volvió la luz, ya no estaba el reo. Y si usted va por un accidente de tránsito, que lo retienen, miren, lo dejan, ya en la noche no hay empleados más que los que están de turno. Entonces se queda usted con todos los que han recogido y que los llevan al juzgado, los siéntese ahí atrás. A veces los señores vigilantes son extraordinariamente atentos con uno como abogado. Y a mí particularmente me dicen, abogada, no se siente ahí. Adelantito de ellos hay una mesa donde uno puede trabajar y ahí se sienta uno y dice, abogada, por su seguridad, mejor quítese de ahí. Ellos mismos están esperando que se dé una reyerta. En el portón del juzgado mataron a una colega y a una cuadra mataron a otra colega. No existen los sistemas de seguridad en la corte, con el perdón, pero no existen. Bueno, se acaban de matar a un colega enfrente de la corte, a una cuadra de Casa Presidencial, ¿qué más no pueden hacer? Es un desastre. Y vino el expresidente del colegio y dijo, voy a poner seguridad. Y uno respiró y dice, bueno, por lo menos van a estar. Estuvieron 2 semanas y después se fueron. No, esas medidas paliativas no son muy efectivas, ¿verdad? No, paliaron la situación 2 semanas y después quedaste otra vez en indefensión. No, eso no sirve. Hay que buscar un sistema, ¿verdad?, estudiado, no sé, una comisión tripartita donde entre la corte, entre el colegio de abogados y entren, ¿cómo se llama?, gobernación y justicia, no sé, ministerio de la defensa, algo estudiado y establecido para darle seguridad a los usuarios del sistema judicial, porque de lo contrario estamos en la calle, no hay nada. Ahí estamos, además de eso, dice los anexos, entonces usted si se va a fingir enfermo, en los hospitales no existe cárcel hospitalaria, no existen. Entonces usted tiene que aguantarse que a lo mejor el que está a la par suya sea un asesino. Lo que hacen es ponerlo en un espacio especial y le ponen seguridad en la puerta. Dicen, aquí no deje entrar a nadie, porque pueden entrar a rematarlo los del otro bando, o porque se les pueden escapar, o porque pueden tomar cautiva a una persona para poder salir. Bueno, la situación no se ha dado porque Dios es grande y Dios ama a Honduras, porque no es tardado que se arme una reyerta en esos tribunales de La Granja, porque la cosa es imposible manejarse. Ellos tienen una cárcel abajo, pero los pasan todos de un solo para cuando ya se va toda la gente y los colegas y solo quedan las pocas personas, los suben a todos al espacio ese y ahí quedan a la libre. Así que ruéguele a Dios que nunca quede usted en medio de eso. Ay, se me acabó el tiempo. Soy feliz de estar con ustedes. Me permite estar estudiando y me permite conocer nuevas personas. Gracias a la señora Carolina por su interrogante. Y bueno, recuerde, este es su programa Mi Abogado y Yo. Soy el abogado Mirta Bejarano. Es un programa creado por Fuerzas Armadas, ¿verdad? Estamos en todas las plataformas sociales como Fuerzas Armadas de Honduras. Estamos en las cableras a nivel nacional.
por favor, pues haga sus preguntas y sepa que aquí estamos más para servirle. Por favor, haga bien las cosas, y si por casualidad las hace mal, que no es lo que va a pasar porque usted es una buena persona, por favor consulte con su abogado. Muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Hasta luego.